Podcast La 100. Bienvenidos, soy Analía Tarasiewicz y hoy en nuestro podcast Equilibrio Emocional vamos a hablar sobre la violencia y el silencio en el trabajo. Si te gusta lo que escuchás, ya sabes, suscríbete al canal, dale like, compartí, descargalo, lo que vos quieras. Equilibrio Emocional. Bueno, una pregunta muy habitual es ¿cómo podemos identificar la violencia o el maltrato en el ámbito del trabajo? Y yo siempre digo, ante todo tenemos que trabajar en uno mismo y en nuestro yo integral para poder comprender en qué entorno nos estamos moviendo, cuáles son las personas que nos lideran, qué compañeros tenemos, con quienes compartimos estas tareas y en qué ámbito estamos trabajando para entender también la cultura organizacional y todas las personas que trabajan ahí con nosotros. Entonces, la violencia laboral la podemos ver ejercida por ahí de forma vertical con un jefe o en forma horizontal con otras áreas o unos pares, pero si uno está fuerte psíquicamente, tiene más posibilidades de tomar cartas, elegir, actuar en tiempos que por ahí no nos generen más sufrimiento, ver ese maltrato y no padecerlo. Y poder ahí tomar alguna acción que nos pueda acortar caminos. En un trabajo uno puede sufrir distintos tipos de maltrato, ¿no? Entonces, por ahí vemos gente que nos consulta por acoso psicológico, donde por ahí una persona o un grupo de personas le ejercen maltrato a esta otra. Puede ser verbal, puede ser de algún modo, o ambos, ¿no? Y que se da de manera recurrente, se sostiene en el tiempo, y lo que buscan más que nada estos maltratadores es buscar desestabilizar a esa persona, aislarla, ¿viste? Cuando no te invitan repetidamente, no te invitan más a comer, o te empiezan a hacer sentir que es un tema de culpa tuya, te destruyen la reputación con algo, o deterioran tu autoestima, ¿viste? Van trabajando en cambiarte tareas, disminuir tu capacidad laboral y bueno, ahí te van degradando y te van corriendo poquito a poquito. Después otras formas se dan como la agresión física, ¿no? Que ya hay contacto, el acoso sexual, que puede darse desde un comentario hasta una conducta específica, ¿no? Te pueden tocar o te pueden decir, pero tiene connotación sexual. Bueno, y lo vamos a ver, por un lado, cómo impacta todo este maltrato en la persona, obviamente en su salud, en sus emociones, en su psiquis, en la organización, en la cultura organizacional, ¿no? Y empieza a ver como una especie de disminución en la productividad, rotaciones, una marca empleo que empieza a deteriorarse. Y bueno, y claramente esto a nivel macro en el impacto de la sociedad que se va a dar como consolidando estas discriminaciones y bueno, y haciendo que nuestra sociedad sea cada vez más injusta. Y otra pregunta que surge es ¿por qué se tiende a naturalizar estas situaciones? ¿Por qué hay lugares que hablan de con tanta naturalidad y como que no pasara nada? Como que es así. Bueno, primero hay que entender de qué estamos hablando, ¿no? ¿Qué estamos analizando? ¿En qué contexto país? ¿Qué cultura? ¿En qué momento? ¿Qué familia? ¿Qué religión? ¿Qué creencias forman parte de estas personas? ¿Qué tipos de violencia se dan? ¿Y cómo son naturalizadas tanto en casa como fuera de casa, ¿no? Entonces empezamos desde lo macro a lo micro para empezar a entender quién está hablando ahí y quién está maltratando y quién está recibiendo el maltrato y mirar, bueno, un poco nuestro pasado. Si vamos rapidito a la tele, vamos al canal Volver y en un ratito vas a ver lo que pasaba hace muy poquito en el trabajo, en la mesa de casa. Todo el tiempo estábamos consumiendo este tipo de maltratos que se veían. También me interesa como contarles que hay una encuesta nacional sobre violencia y acoso en el mundo del trabajo en Argentina que determinó que el 60% de los trabajadores sufrió alguna situación de violencia en el trabajo. Esto se realizó con la Universidad Nacional de Avellaneda junto con la Red Nacional Intersindical contra la Violencia Laboral. Arrojó datos muy interesantes entre los tipos de violencia de los trabajadores habían sido víctimas. La principal, como un 78% más o menos de los casos, había sido violencia psicológica, más o menos un 70% sufrió discriminación y un tercer lugar también estaba relacionado con la violencia sexual y luego la violencia física.
La violencia laboral se da también en personas no binarias, en mujeres como en segundo puesto y en tercer puesto en los hombres, pero era muy elevado en todos los casos, ¿no? Y 3 de cada 10 personas que sufrieron esta violencia laboral o acoso pudieron realizar esta denuncia, pero solo 3 de cada 10. Hablamos de esta naturalización de la violencia y por qué se da, por miedo a perder el trabajo, a que la escena te ponga en dudas tu propia identidad, por esas respuestas que nos daban o nos dan como así se hace acá, o es algo familiar, algo cultural. Bueno, naturalizar, por ejemplo, que el jefe tiene la razón, que acá se trabaja así, que vos no entendés, que no vas a perder el trabajo justo ahora, que quién te garantiza que vas a volver a conseguir un trabajo así. Todas esas porquerías que nos han enseñado en nuestra vida y que se han dicho y que lo único que hicieron fue tratar de sesgarnos, ¿no? De darnos como una mirada que no es real. Y eso generaba como microprisiones, y genera, porque aún hoy sigue pasando, microprisiones en tus pensamientos, en tus deseos, en tu vida. Y bueno, y es ahí donde estas cosas tienen que empezar a hacernos ruido. No es natural, no está bien, y no es por ahí. Yo no solo atiendo casos, pero cientos de casos, de todos los géneros y edades, sino que también lo viví en primera persona, ¿no? O sea, el hostigamiento, el acoso laboral, tanto en la adolescencia como en la adultez temprana, como, bueno, hay gente que tiene 50 años y sigue viviéndolo, ¿no? Esto es terrible para la persona, y el que imparte este tipo de maltratos o violencia, en lo particular, me da asco. Son pensamientos que las personas siguen teniendo y van escuchando una y otra vez esas voces que de algún modo te hacen dudar en algún momento de tu vida. Y bueno, la idea es que podamos acallar esas voces que no van más, y poder trabajar con la voz propia, con eso que queremos, ¿no? Claro, sin pasarse para el otro lado, sino buscando este equilibrio. Trabajar también estos resentimientos y la bronca que genera que te hayan tratado así, pero también la bronca que genera que uno se haya quedado quizá por más tiempo sin entender cómo salir, sin entender cómo pedir ayuda, sin entender cómo sanar y cómo generar esta autoconfianza para encontrar un camino mejor, para ser un poco más felices y para resolver. A veces hay momentos que por ahí se pueden llamar como la encerrona trágica, el concepto de encerrona trágica de Ulloa, ¿no? Que no te queda otra. Entonces, como no podés comer, bueno, va a ser bastante más difícil en ese sentido poder salir de una situación, y a veces no te queda otra. Sí existen instituciones que pueden ayudarte a pensar cosas, o sea, no te quedes, por más que parezca imposible, siempre averiguar, intentar conectarte, te va a ayudar más que quedarte con un no que te pone un otro, un no que vos desconfías. Es cuestión de dar vuelta a esta violencia, es cuestión de sanar y de que podamos ver este lado humano, ¿no? Que para muchos políticos actuales, dueños, directivos, trabajadores, sigue siendo algo imposible de entender. Y por eso se sigue con determinadas conductas sádicas y la impunidad, digamos, esta impunidad de muchísimas instituciones, tanto privadas como públicas, que todavía no entendieron que hay personas del otro lado. Entonces, todos seguimos trabajándolo, aceptándolo y tratando de cambiar desde nuestro granito de arena para decidir también, como en mi caso, ¿no? Ayudar a otros también en mi vida con esa lección de vida que tuve que transitar, con esa experiencia, y tratar de hacer algo por la sociedad y por las personas más cercanas. Callar siempre fue la bandera de las generaciones pasadas, callar, silenciar. Nos criaron haciendo silencio sobre todos estos temas, tanto en la vida como en el trabajo. Nos enseñaron a meter elefantes bajo la alfombra, le digo a mis pacientes, ¿no? O sea, está ahí el elefante, le pones la alfombra y listo, no lo mires, no mires, esto es así, se hace así, seguí. Callar, gente, mata. Es como un cáncer social, es un cáncer terrible. Callar no resuelve, callar enquista. Hace que las decisiones sean paupérrimas, que el sádico siga maltratando y que la persona que está del otro lado se silencie, se invalide, se reste importancia a determinados abusos y que
les hagan creer a las víctimas que son culpables y que sus relatos no tienen credibilidad, o que si los cuentan pueden dar por finalizadas sus carreras profesionales. En muchos lugares, y doy fe de eso porque lo escucho seguido. Puede ser desde una pyme, una multi, un profesional independiente, personas que comandan otras personas o grupos que todavía te quieren hacer sentir eso. Pero acá lo que importa, como te decía al principio, es que vos trabajes sobre tu yo integral, sobre tu autoconfianza. Entonces desde ahí vas a poder entender que no se finalizó tu carrera, que no sos lo que ellos dicen que sos, que no alcanza con eso que quieren callar en vos y que no necesitas pasar por estas ilimitaciones que el otro imparte sobre uno para encontrarte, ¿no? O sea, ahí no tenés que aguantar. Tenés que buscar nuevas soluciones, buscar nuevos caminos y dejar de creerle a ese programa inútil que nos pusieron, eso que nos enseñaron a callar y continuar. Pero las generaciones de mi edad para adelante, ya, o sea, para abajo, ya no lo creyeron más. No creemos más en que callar es la solución. Y cada vez somos más los que estamos hablando y hacemos algo para que estas otras personas puedan despertar también y que puedan disfrutar de esta vida que es muy cortita. Si estás escuchándome ahora, me encantaría que lo pienses, a ver qué puedes hacer vos también para ayudar a otros a abrir, a pensar, a reflexionar, a entender que sí se puede cambiar, salir y tener otra visión de las cosas, por más terrible que parezca en el momento. Ahora bien, cada persona va a ser diferente y va a tener más o menos recursos psíquicos, experiencias de vida, posibilidades económicas, posibilidades sociales, para poder hacer con este maltrato algo. En una nota me preguntaban sobre las mujeres, ¿no? Lo mismo que hablábamos de las personas no binarias y lo mismo de los varones, pero puntualmente estas semanas estuve charlando con un montón de chicas que me hablaban de que mi jefe me dijo cosas al oído al pasar y me preguntaban, ¿y eso es acoso? Otra me decía que le cambiaba las tareas y le excluían de los grupos para echarla. Otra que la amenazaban para no subir de puesto porque iba a quedar embarazada. Otra que su jefe la odia porque tiene un hijo con discapacidad motriz y falta. Otra que habla bajito y la tratan de tonta. Otra que le dicen mula en el medio de las reuniones de directorio y cuando presentan planes estratégicos en una mesa de hombres, primero la mandan a servir café. Sigo. No saben la cantidad de situaciones en donde se escucha esto. Ya te digo, no es una cuestión de género, pero hay lugares donde está más marcado de un lado o del otro. La discriminación y las presiones y digamos estos sectores que tienen como otras luchas sociales que tratan de enfrentar, de salir de estos dolores psíquicos, a veces se vuelve muy intolerable y las personas se enferman de las maneras más tristes. Así que la clave, como les vengo diciendo, es hablar. Pero buscar ayuda estratégicamente para no salir más dañado, porque aún en esta sociedad no está tan lista para avanzar y hay que buscar información, hablar con personas que hayan sufrido lo mismo, buscar instituciones que estén a disposición, hablar con un núcleo cercano, gente de confianza, parejas, amigos, familia, para poder formar esta red de contención y que te ayuden a trabajar en tu estrategia de afrontamiento y en una estrategia de salida. Sobre todo de estos núcleos tóxicos y obviamente en los casos que amerite denunciar, pero nunca quedártelo adentro porque se enquista y uno enferma de algún modo. Entonces evitemos que todo el mal que hace el otro lo tengamos que enquistar nosotros, sino que podamos transformarlo y hacer algo con eso y vivir mejor y trabajar mejor. Así que pensalo, yo como siempre te digo, espero que esto te acerque a lograr más la vida que deseas. Yo solo trabajo para tu clic mental, que es mi misión en la tierra, desde esta consultora Trabaja Mejor. Si querés seguir escuchando más, por favor empezá a seguirnos en este canal. Así vamos a estar más cerquita y vas a saber si alguien puede llegar a necesitar esta info, se la vas a poder compartir. Así que muchas gracias por estar ahí y te esperamos la próxima. Nosotros estamos aquí en este ciclo de podcast Equilibrio Emocional aportando nuestro granito de arena.
Podcast La 100.